Bienvenidos, es el show del vino sin caspa, Gourmet Hunters, Cristian San Martín, Claudio Comella, Push Hard. Y a mí personalmente, a Cristian le gustan los Rieslings. A mí me gustan muchas cosas, come on. A mí me gustan muchas cosas. Ya, bueno, pero dentro del escenario... Los Rieslings, a mí el Riesling me gusta mucho. Te tiene atrapado el corazón. Sí, A el mí, Riesling soy yo. yo cada vez soporto menos el dulzor en los vinos. Soporto menos las madureces que dan vinos dulces, fofos, vinos pesados, azucarados, martinis. Te entiendo. Me gusta la oxidación, me gusta lo rancio, me gusta con la edad. Y con poco cuerpo. Y con la edad cada vez me pasa lo que a muchos os pasará, que con la edad decíais, ¿cuánta razón tenían mis padres o mis abuelos? Y por ese motivo, hoy te quiero sorprender con una delicia que no llega a 12 euros. Explícame qué es esto, que no tengo ni idea de verdad, además. Lo acaba de sacar aquí debajo de la mesa. Venga, porque sí, estamos con jamón. Navazo Sofne, palomino fino. Este es el equipo Navazos que hace dos vinos. Hace dos vinos tranquilos. Uno que es palomino fino y uno que es Pedro Ximénez. Vale, el palomino fino es el tipo de uva con el que se hace la manzanilla, ¿verdad? Sí, pero bueno, esto es, sí, pero esto es un mosto. Y ahora voy a explicar qué es un mosto. Esto es un vino que no llega a 11 grados y medio. Vale 11 euros y medio. O sea, a lo que vale el grado, el euro. Un grado el euro. Y ya sabéis. Es verdad, ¿eh? O sea, aquí con este vino tenéis 1 grado de alcohol por 1 euro. 1 grado de alcohol, 1 euro. Hacer vuestros números. Vale, bien. ¿Qué es esto? Manzanilla, porque hay un cierto desconocimiento y tampoco es que sea un profundo entendido. Aquí hay dos mezclas. Sí, pues yo. Aquí hay dos mezclas, ¿vale? Hay uva palomino fino, 100%, que viene de Jerez y que viene de Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda. Veréis que en la contra pone Cádiz. Contra, Jorge, Cádiz, ahí lo tienes, ¿lo ves? ¿Sí? Venga, dale das. Porque Cádiz es donde está la sociedad de Jesús Martín y Quito Navazos. Pero esto es una mezcla de palomino fino que viene de Jerez, palomino fino que viene de Sanlúcar, ¿vale? Mezcla, y esto es un mosto. Cuando digo mosto, sí, coge jamón, yo estoy hablando. Cuando yo os digo mosto, mosto es como le llaman en Jerez. Mosto es el vino blanco fermentado. Que el mosto, como se conoce tradicionalmente, en España es cuando tienes un vino que ha fermentado, ¿vale? Pues en Jerez al mosto le llaman antes de tener la crianza biológica, bajo veloflor, bla, 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 bla. Lo que sea, sí. ¿Vale? Pero aquí hay una mezcla, hay un toque de oxidación. ¿Por qué? Porque este mosto, esta fermentación está hecho en fudres, en botas, donde previamente ha fermentado un vino con crianza biológica con veloflor. Entonces ¿vale? coge... Luego va a tanque, y en tanque, dentro del tanque, sí que se protege con un poco de veloflor que se le añade, ¿vale? Bueno. Y, También. importante, si tienes problemas de muñeca y vas con muñequera, no lo intentes, no lo pruebes. Si no, adelante. Fácil. Cuando rosca. Rosquita y vamos para allá. 11 grados y medio, conceptualmente, bueno, pues ya sabes. Vamos a ver. Un vino, Vamos a ver. un vino de jamoncito, que hemos traído jamoncito. ¿A ti te gusta realmente el rollo muy seco, oxidado, Sí, dale. muy limpio y muy estrecho? Sí, pero aquí no hay oxidación, ¿eh? Tíralo aquí. Cortante. Aquí. Sí, pero aquí no hay oxidación, porque, repito, esto Aún es un habiendo mosto. estado fermentado... Toque, una puntita, es aquello de toma, tonto, ¿sabes? Vale. Para darle esa parte de complejidad sin dejar la parte infantil, sin dejar la parte inocente de lo que es un mosto, un vino blanco. Entiendo. Tranquilo, normal. Es verdad. Y carrot. Es un puntito de oxidación bajito, Nada. con poco volumen. Un poquito de polvo, un poquito de yeso, un poquito de obra. Un poquito, sí. Muy poca obra. No mucho, es verdad, sí, con el volumen bajo. Sí, esto está muy bueno, tío. Esto está muy bueno. Se nota más la oxidación en nariz que en boca. En boca, pues en nariz tiene esa Es como parte... el perfume de la madera mojada y oxidada y amontillada. Luego después en boca es un vino blanco, seco, ácido. Es una agüita
Es una agüita acidita, acidulada, Sí, con, sí. con unos atisbos de oxidación muy ligeros. Muy ligeros, mucho más ligeros en boca que en nariz. En nariz un poquito más. Y prueba con esto. Y bebe, y come, y unas ortiguillas. Y unos camarones. Es un rollo. Unos camarones así heridos en la inglesa. Saladitos. El rollo del sur. Morrat, tu pan, nunca falta en nuestra dieta. Si queréis Por llamarle algo a lo que nosotros hacemos. buen pan, Dieta. rey loco. Esto es centeno y espelta. Esto es una maravilla para comer con jamoncito y estas cosas. Eso es O para puta comer, madre. o para comer solo, este pan está buenísimo. Esta acidez que tiene el pan de Conrad siempre, en todas sus variantes, que te hace amplificar todo lo que tiene de bueno el pan este, que son muchas cosas. El puntito ácido este pan se come solo. Aquí lo importante en la discusión de hoy es el siguiente. Si nos estás viendo, eres un wine lover, que ahora se utiliza mucho el wine lover, pero sí, te gusta el vino y tal, no tengas reticencias, no tengas, porque cuando te hablan de Jerez dices, y dices, no, es que esto nos beberemos la botella ahora. Cuando cortemos cámara nos beberemos la botella. Esto es un mosto. Yo me lo bebo también. Es un vino blanco. Es un vino blanco muy seco. Tiene el punto de oxidación de Jerez en nariz, pero en boca esto es un vino blanco muy seco que te lo podrías tomar también al sur de España con las tapas, con el jamón, con el pescadito frito. Es ágil el paso en boca también, es rapidito, no sé, Como sé. plato, Sí, no sé, no, pero luego después si te lo comes con el jamón entonces se hace más largo todo, es como que Sí, pero que rapidito como jamón. sí, ya está, Nos cortamos. todo fuera, sí. Vamos. Miramos, tío.